vamos a ir al texto de Hechos, vamos a continuar en nuestra serie de Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 26 al versículo 40. Hechos 8 del 26 al 40 y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque podemos estar con libertad, Señor, hoy aquí delante de ti, Señor, para ser instruidos en tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder portar nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias, leer nuestras Biblias, cantar alabanzas a tu nombre, predicar con libertad, Señor, porque sabemos que hay lugares donde esto es imposible de hacer en términos humanos, Señor. Sabemos que hay hermanos en Cristo que están arriesgando sus Biblias, sus vidas por usar una Biblia, por tener una Biblia, por introducir una Biblia a un país, Señor, por predicar el Evangelio, Señor. Padre, te pedimos que tú nos provoques en nosotros, Señor, un deseo más grande, Señor, cada día de ser más fieles a ti. Padre, provoca en nosotros, Señor, un alto sentido de pertenencia, Señor, un alto sentido de responsabilidad también del Evangelio que tú nos has entregado, Señor, para predicarlo a otros, Señor. Un alto sentido, Señor, de privilegio, Señor, de sentirnos privilegiados de poder ejercer nuestra fe en ti, Padre eterno, y compartirla con otros, Señor. Produce a través de tu palabra esto, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hermanos, quiero iniciar este tiempo de la predicación leyéndoles un par de artículos que encontré en la internet acerca de dos personas que son dos testimonios que nos sirven para ilustrar el punto de lo que vamos a aprender el día de hoy. El primero es una ex profesora de estudios de la mujer en la Universidad de Syracuse compartió recientemente su viaje personal de lesbiana feminista a seguidora de Cristo. Durante un episodio de The Becket Cook Show, Rosaria Butterfield explicó cómo convertirse al cristianismo transformó radicalmente su vida, identidad y relaciones. Butterfield señaló que su historia de llegar a la fe comenzó mientras trabajaba en su libro que ella estaba escribiendo en 2013. También conoció a un pastor presbiteriano que jugó un papel integral en abrirle los ojos y el corazón al Señor. Cito lo que ella dijo. En mi libro dice, hablo sobre cómo fue conocer a un pastor que era mi vecino cuando era lesbiana, feminista, activista, profesora, dijo Butterfield. Conocí a Ken Smith, el pastor que el Señor usó en mi conversión. Pensé que este hombre era realmente inteligente. Él y su esposa Floyd me dieron la bienvenida a su mundo y vinieron a mi mundo y no actuaron como si yo fuera a contaminarlos. Al principio de nuestra amistad, Ken me dijo, hay una diferencia entre la aceptación y la aprobación. Y si puedes vivir con esa diferencia, yo puedo vivir con esa diferencia. Butterfield comenzó a leer la Biblia habitualmente y se reunía con el pastor Ken y Floyd, lo que le permitía hablar de situaciones desde una perspectiva cristiana. El segundo testimonio que quiero compartirles es el siguiente. El encabezado es principal satanista sudafricano conoce a Jesús en un encuentro sobrenatural y se vuelve a Cristo tras experimentar el amor de Dios. Y dice el artículo, una parte del artículo, el cofundador del movimiento satánico en Sudáfrica está contando su historia personal sobre cómo decidió abandonar el ocultismo después de que su corazón estaba abrumado por el amor de Jesús. Ryan Swiglar, ex sacerdote de la iglesia satánica de Sudáfrica, renunció a su cargo en mayo. Se dirigió a Facebook el 4 de julio para compartir su testimonio. Y él dice esto: nunca he conocido el amor incondicional en toda mi vida y hasta el día de hoy solo hay 4 cristianos en toda mi vida
que me han mostrado lo que es el amor incondicional. Quiero agradecer a esas 4 personas. Las palabras no pueden expresar lo que han hecho por mí, dijo este hombre. Vamos a leer nuestro pasaje en Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40. Dice lo siguiente: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue, y había un eunuco etíope, alto funcional de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, y él está citando Isaías 53 del 7 al 8. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, este pasaje es un pasaje precioso que nos permite entender y comprender el corazón de Dios respecto a la salvación de las naciones. Este pasaje es una pequeña historia, imagínalo como una película que nos presenta un ambiente inicial en el cual Felipe es dirigido, si te das cuenta, por el Espíritu Santo para ir a un lugar específico, en un momento específico, a una persona específica. Es increíble ver cómo vemos a Dios orquestando un escenario y un momento precisos para la conversión de un hombre. Si ustedes recuerdan, Felipe estaba trabajando arduamente en la labor de la predicación del evangelio. Él estaba sirviendo primeramente como uno de los hombres elegidos para servir las mesas, para atender las necesidades de las viudas en la iglesia primitiva. Y después lo vemos a él predicando el evangelio de tal forma que a través de su predicación el evangelio llega a Samaria. ¿Recuerdan ustedes a Jesús habiendo dicho, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Lo que vemos aquí es a Dios orquestando los momentos y las personas y los lugares adecuados para que su promesa de salvación sea cumplida. Hermanos, la salvación es del Señor. Este es el mensaje de la Biblia. La salvación es del Señor, y lo que Dios ha venido haciendo desde tiempos muy antiguos en las Escrituras, desde Génesis 3, cuando el hombre se rebela contra Dios, peca contra el Señor, Él prometió que Él salvaría a través de uno, Cristo Jesús. Es curioso ver que el personaje
secundario, o pudiera ser el principal de esta historia, es un eunuco. Es un eunuco que tiene un alto puesto en el reinado de Candace, reina de Etiopía. Pero un eunuco, déjame explicarte lo que es un hombre castrado. Es un hombre que tal vez fue castrado para poder ejercer su rol, su función como alto funcionario. En aquel tiempo se creía que si castraban a estos hombres, ellos iban a ser libres de la tentación con las mujeres que no eran sus mujeres, o incluso de la corrupción. Era una idea que en el mundo antiguo se tenía. Entonces él, para poder obtener este puesto, tuvo que haber sido castrado. Eso es lo que significa ser un eunuco. Ahora, ser un eunuco implica que para los judíos es una persona inmunda. La palabra del Señor, si tú lees Levítico, Deuteronomio e incluso Éxodo, te vas a dar cuenta cómo las leyes que tenían que ver con la adoración en el templo, con los rituales religiosos, veían a estos hombres y a otros hombres con ciertas enfermedades y mujeres como inmundos. Es curioso que el pasaje nos dice que este hombre vino desde Etiopía a Jerusalén para adorar. Pero esto nos permite entender entonces que este hombre simpatizaba con el judaísmo, simpatizaba con el Dios de Israel, pero no tenía acceso al templo por su inmundicia. Y este hombre aún así venía, y tal vez desde fuera del templo él hacía lo que podía para adorar. Él estaba buscando la salvación. Él simpatizaba con el Dios de Israel, pero el pasaje nos dice que no comprendía completamente las Escrituras. No comprendía qué decía o a quién se refería este pasaje de Isaías acerca del siervo sufriente del Señor. Él tenía dudas acerca de quién podría ser el siervo sufriente de Isaías. Lo que vemos también es que Felipe inmediatamente obedece a la voz del Espíritu Santo que lo guía a ir a encontrarse con este hombre. Felipe estaba teniendo un ministerio exitoso. Felipe estaba predicando el evangelio como nadie, estaba siendo utilizado por el Señor de una manera tremenda para que muchos fueran convertidos, para que el evangelio llegara a Samaria, donde muchos fueron, vimos la semana pasada, fascinados con el evangelio. Pero ahora el Espíritu Santo está dirigiendo a Felipe a salir de su éxito ministerial para ir al desierto a encontrarse con un hombre. Y con un hombre que para muchos era un hombre inmundo, que no merecía recibir el favor del Señor. Hermanos, una iglesia misional, una iglesia que vive en la misión que Dios nos encomendó. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Una iglesia que comprende esto, que vive en esta misión que Cristo nos ha encomendado, es una iglesia que está compuesta por individuos que son guiados por el Espíritu Santo, al igual que Felipe. Hermanos, el Espíritu Santo dirige y nosotros obedecemos. Esa debe ser nuestra característica. Felipe pudo haber puesto cualquier pretexto para no ir a aquel lugar, incluso un pretexto ministerial, como dije hace un momento. Señor, estoy siendo usado tremenda, aquí se están salvando muchos. ¿Qué tengo que ir a hacer yo con un solo hombre? Pero él fue sensible a la voz de Dios, del Espíritu Santo, y él fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, es que todo este pasaje es una tremenda lección acerca de cómo los caminos de Dios no son nuestros caminos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. El corazón de Felipe estuvo abierto para obedecer y para ir y predicar este evangelio a todo tipo de personas. Y es que esto refleja el corazón de Dios. La palabra nos dice en Juan 3:16 que Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel judío que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que haya nacido étnicamente de la nación de Israel, sino, y tampoco dice para que todos aquellos que se han portado muy bien y le han echado muchas ganas. Tampoco dice para que todo aquel que ha permanecido en una iglesia desde pequeño, para todo aquel que ha tenido mejores resultados en su vida, para todo aquel que tiene un mejor estatus social, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el corazón de Dios y este debe ser nuestro corazón. Este pasaje también nos presenta un conflicto. Vemos el escenario inicial, pero luego nos presenta un conflicto. El eunuco simpatiza con el judaísmo, pero no entiende el evangelio. No entiende el evangelio. Él está leyendo Isaías 53, del versículo 7 al versículo 8, y no entiende lo que significa: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Él vino al templo, él vino a Jerusalén para adorar. No pudo entrar al templo por su inmundicia. Él vino a buscar al Señor y él se regresa con un deseo, pero no entiende, no sabe, simpatiza, pero no ha entendido de qué se trata el evangelio, de qué se tratan todas las escrituras. Me encanta ver cómo Felipe dice que se acercó corriendo. O sea, te imaginas ahí el carruaje corriendo, el Espíritu Santo lo dirige y empiezas a correr. Y vas al lado del carruaje de este hombre y él sigue avanzando y él va corriendo y le va preguntando y le hace una pregunta preciosa: ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Entiende usted lo que lee? Y este eunuco le dice: ¿cómo podré entenderlo a menos que alguien me guíe a comprender lo que esto significa? ¿Cómo voy a poder yo entender si nadie me lo ha explicado? Hermanos, el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, su disertación comienza hablando de cómo Dios, en su sabiduría, que es infinitamente superior a la de nosotros, creo que es hasta innecesaria la explicación, pero en su sabiduría a Dios le ha placido salvar a los pecadores, no por medio de sabiduría humana, no por medio de vanas filosofías, no por medio de bonitas frases que los cristianos se puedan inventar, no por medio de psicología mezclada con la palabra del Señor. A Dios le ha placido salvar a pecadores por medio de la locura de la predicación. Para el mundo es locura, dice Pablo, pero para nosotros es el poder de Dios en acción. Pablo le dice a los corintios: por eso cuando yo estuve entre ustedes no vine con palabras vanas de humana sabiduría. Me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa más que a Cristo y este crucificado. En la carta a los romanos, Pablo expresa muy claramente: porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Este es el poder del evangelio, hermanos. No tenemos que impresionar a nadie con grandes palabras. Lo que ellos necesitan es escuchar el evangelio de Jesucristo. Que somos pecadores, que somos indignos de la misericordia del Señor, pero que Él nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo por nuestras rebeliones. Él castigó a su Hijo en nuestro lugar. Y si ahora ponemos nuestra fe en Jesús, podemos recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y este pasaje llega a un clímax, a una cúspide en el que sucede algo maravilloso. Vea lo que dice el versículo 35. Versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura que estaba leyendo el eunuco, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús.
¿Recuerdan ustedes que esto fue exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos después de resucitar y pasar 40 días con ellos? Vean lo que dice Lucas 24, del 44 al 47. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, escucha, esto es maravilloso. Esto es lo que te pasa. Si tú crees verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y puedes ver a Jesús como el cumplimiento de toda la Escritura, es porque en ti sucedió este milagro. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué maravilloso. Y qué maravilloso el momento y la oportunidad que Felipe tuvo para predicarle a este hombre el verdadero evangelio, explicarle que todo lo que él conocía de las escrituras judías, todo lo que él conocía de la Torá, de los salmos, de los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento dice, hermanos, apunta, señala, anuncia, prevé la venida de Cristo Jesús el Salvador. La historia de las Escrituras, y esto es lo que tú y yo tenemos que entender, las Escrituras no son un compendio de historietas que se fueron acumulando, es una sola historia de redención, es la historia de Jesucristo viniendo a salvar a los pecadores. Hermanos, este pasaje nos trae un descanso cuando vemos a Felipe explicarle el evangelio. Por eso es que nosotros somos una iglesia bíblica. Por eso es que nosotros le estamos animando constantemente. Por eso es que cuando usted viene con su pastor, que le dice: lea su Biblia, leas este libro, leas este otro libro, véngase a los cursos, damos discipulados en casas, damos discipulados en la iglesia, nos centramos en la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos que estar listos, preparados para poder explicar el evangelio a todos aquellos que están en una tremenda necesidad de escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo. Basta ya de andar ofreciendo falsas promesas y falsas esperanzas que el evangelio no ofrece. El mundo está harto, está lleno, más bien está lleno ya no cabe un coach más, ya no cabe un motivador más. Tú puedes, tú eres, tú vas a lograr. Mira, qué padre, síganlo haciendo. La gente necesita escuchar el evangelio de Jesucristo porque es lo único que los puede salvar. Y tú y yo tenemos que estar preparados para presentarles a Cristo en cualquier oportunidad que el Señor nos presente en su plan maravilloso. La resolución de este conflicto que llega a un clímax es cuando vemos lo que sucede del versículo 36 al versículo 39. El eunuco ahora comprende el evangelio. Él era un ávido lector de las Escrituras. Es más, no cualquier persona podía tener en aquel tiempo un rollo con las Escrituras, una copia de Isaías. Por supuesto, sabemos que este hombre era un alto funcionario, dinero tal vez no le faltaba, pero él se hizo de un rollo de las Escrituras y él lo iba leyendo. Esto era un lujo que muchos no se podían dar, o que muy pocos se podían dar en aquel tiempo. Este hombre quería indagar, quería alcanzar la salvación de aquel Dios que de oídas había oído, pero no comprendía de qué se trataba. Pero viene Felipe y le dice: aquel siervo sufriente es aquel Jesús que estos mismos judíos con los que tú simpatizas crucificaron. Aquel siervo sufriente que no abrió su boca, aquel que como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores, que enmudeció ante el maltrato de sus enemigos, aquel al que no se le hizo justicia humana, es Jesucristo, aquel que estos judíos crucificaron. El eunuco finalmente comprende el evangelio, comprende que todo se trata de Jesús.
comprende que no es algo que él tenga que hacer en sus propias fuerzas. Comprende que la salvación no es algo que puedes ganar yendo a un lugar a orar y rezar y simpatizar con una religión. Comprende que la salvación es una persona. ¿De quién se trata esto?, dijo el eunuco. Y Felipe le dijo, de Jesús. De Jesús. Y dice que después de comprender el Evangelio, ahora que comprendió el Evangelio, dice, ahora sí creo en este Jesús. ¿Qué debo hacer? Aquí hay agua, ¿me puedo bautizar ya? ¿Puedo entregarle mi vida por completo a este Jesús? Y dijo Felipe, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, aquí hay agua, aunque sea un charco enlodado, ahí te puedes bautizar. Y dice que el eunuco creyó, fue bautizado. Y me encanta que después tenemos aquí uno de los casos misteriosos de la Biblia de teletransportación. Felipe es arrebatado de ahí y aparece ahora en Azoto. Ya no lo vuelve a ver el eunuco. Dios obra de esa manera. Dios obra de esa manera. Para Dios no es imposible hacer eso. Y son pocas las veces que vemos, porque no es algo que Dios quiera hacer comúnmente, pero aquí parece que era un momento sumamente especial. Parece que este era un momento sumamente especial. Parece que Dios había orquestado esto desde antes de la fundación del mundo para la salvación de este hombre, porque Dios tenía un plan específico. Pero ve, el milagro más grande aquí no es que Felipe sea teletransportado. Eso no importa. Si tú y yo vivimos, algún día experimentamos la teletransportación por el Espíritu Santo, gloria a Dios, y si no, no pasa nada. No necesitamos eso. Lo que queremos ver son estos milagros de transformación de vidas. Porque cuando una persona viene a Cristo, lo que está sucediendo es que esa persona está siendo, como dice la palabra de Dios, arrebatada del reino de las tinieblas, y esa persona está siendo trasladada al reino de su Hijo amado Jesucristo. Cuando una persona viene a Cristo, está siendo su alma arrebatada del infierno y se le está entregando gloria, salvación, vida eterna. Hermanos, el eunuco que antes no tenía acceso a la presencia de Dios en el templo físico de Jerusalén, por su inmundicia, por ser un hombre castrado, este hombre que simpatizaba pero que no había podido acceder verdaderamente a una relación con Dios, este hombre al que se le negaba la entrada a la presencia de Dios en el templo físico, ahora se ha convertido en un hijo legítimo de Dios y en una piedra viva del nuevo y verdadero templo de Dios, su iglesia. ¿Te das cuenta del milagro extraordinario que sucedió en este hombre? Y esto es lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando venimos a Cristo. Dios no habita en templos construidos por hombres. Dios está construyendo su templo, su iglesia, con piedras vivas. Aquellos que Él salva, aquellos que Él regenera, aquellos que creen en Jesús se convierten en estas piedras vivas que son colocadas para edificar la iglesia, de la cual, dice Pedro, Jesucristo es la piedra angular. Este hombre pasó de ser un paria, pasó de ser un rechazado, pasó de ser alguien que no tenía derecho a la presencia de Dios, a ser una piedra viva del templo de Dios, su iglesia. ¿Y qué sucedió ahí? Jesús dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, aprendemos demasiado de Felipe, pero lo que este pasaje nos muestra es: Cristo está edificando su iglesia, Él está cumpliendo sus promesas, Él está moviendo los hilos, Él está orquestando todo para que a través de sus siervos, su misión que Él nos ha encomendado sea cumplida. Él mueve a sus siervos. Todo el libro de Hechos es la historia de Cristo edificando su iglesia por medio de sus discípulos,
empoderándolos con el Espíritu Santo. Qué hermoso es ver a Cristo obrando, cumpliendo sus promesas, edificando su iglesia. Esta es la mentalidad que tú y yo debemos tener. No venimos a la iglesia, no formamos parte de la iglesia como un club social en el cual te hacen sentir bien, como un lugar en el que, lo he repetido muchas veces, como un restaurante, ¿no? Esos tipo buffet donde voy a que me den y me den y me den y me llene y me llene y me llene. Es más bien como sumarse a un ejército que tiene una misión específica que es tan trascendente, tan importante, tan gloriosa, que vale la pena incluso dar nuestras vidas por esta misión, por ver almas ser salvadas para la gloria de nuestro Cristo. ¿Sabes tú que Etiopía era llamado en aquel tiempo lo último de la tierra? Recuerda que no había Google Maps en aquel tiempo, el mundo conocido no era tan amplio, y Etiopía era conocido como lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es Cristo cumpliendo su promesa. Hermanos, esta obra es la obra del Señor, y tú y yo podemos descansar en que Él lo hará y sentirnos privilegiados de que Él en su soberanía, en su sabiduría y en su gracia nos haya elegido a simples hombres y mujeres como tú y como yo para cumplir con semejante labor, semejante misión de ayudar y colaborar para la edificación, para la expansión del reino de Dios en esta tierra, hasta que Cristo nuestro Rey Supremo regrese por su iglesia que Él está edificando con cada una de las personas que Él está salvando. Hermanos, esto es glorioso. Esto debe producir en nosotros un sentido de pertenencia y un sentido de privilegio enorme. Y al final del pasaje vemos que Felipe es transportado a Azoto. Imagínate a Felipe, ya servía a las viudas, ya fue elegido como un hombre lleno del Espíritu Santo para servir en servir las mesas y hacer cosas como las que hace un diácono. Y ahora fui usado para predicar el Evangelio y que por mí llegara el Evangelio a Samaria. Y no solo eso, sino que Dios lo ha utilizado ahora para que tal vez el Evangelio llegara a través de este eunuco a Etiopía y de ahí continuara la expansión del Evangelio. Tal vez Felipe pudiera haber dicho, pues yo creo que ya me puedo retirar, ya hice bastante. Pero dice que él es teletransportado a Azoto y dice, y él continuó predicando de ahí hasta llegar a Cesarea, en todas las regiones, en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Hermanos, la obra misionera nunca para. La obra misionera no se detiene. Somos llamados a vivir en la misión. El evangelismo no es algo no son eventos que la iglesia hace. El evangelismo es una cultura en la cual la iglesia vive. He dicho esto muchas veces. El cristiano verdadero no es un profesor que es cristiano, no es un atleta que es cristiano, no es un artista que es cristiano, no es un comerciante que es cristiano, no es un empleado que es cristiano, no es una madre que es cristiano, es un cristiano que es todo lo demás después. Nuestra identidad somos hijos de Dios, herederos y coherederos del reino, pero esto implica que somos nosotros ahora aquellos a quien Dios comisionó para llevar esta misión. Todo lo demás que hacemos en esta tierra es nuestra labor secundaria. Nuestra identidad está en lo que somos en Cristo, sus testigos. Somos sus testigos y no hay nada más alto que esto. No hay nada más elevado, no hay algo más elevado a lo que tú y yo podamos aspirar. Tú podrías llegar a ser el mejor cirujano del mundo y salvar vidas en esta tierra. Pero un creyente como tú y como yo, de a pie, un creyente como tú y yo, creyentes que lo único que tienen es el tesoro más grande del mundo, el Evangelio, en estos, como dice Pablo, vasos de barro, que es lo que somos, pero llenados con un tesoro precioso que es el Evangelio de Jesucristo.
tú y yo podemos participar con el Señor para que almas sean salvadas para la eternidad. Ningún cirujano puede hacer esto. Ningún científico puede hacer esto. Esto es más relevante que cualquier otra cosa que pudiéramos hacer en el mundo. Hermanos, el Espíritu Santo mueve a sus siervos. Esto es lo que estamos viendo aquí, que es el Espíritu Santo moviendo a sus siervos para predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Hermanos, la voluntad del Señor es que el Evangelio llegue a todo tipo de lugar y a todo tipo de persona, y para ello Él dirige a sus siervos para que prediquen el Evangelio. Mucha gente se pregunta: pastor, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En primer lugar, te puedo decir la que sí es segura: predique el Evangelio a otros. No tenemos que, Señor, ¿será que quieres que yo predique? Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. O sea, esa es la voluntad de Dios para tu vida. No tiene que abrirse el cielo, caer un rayo y escucharse música angelical. Ahí está escrito. Y tú puedes estar seguro de que estás cumpliendo con la voluntad del Señor cuando estás haciendo esto, y puedes estar seguro que Dios va a respaldar tu vida y va a orientar tu vida y va a dirigir tu vida cuando tú estás viviendo en la misión, porque primariamente esto es lo que somos. Hermanos, en Cristo se cumple la promesa de Dios a Abraham de ser bendición a todas las naciones, y en tu generaciones, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. En aquel que nacerá de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es Cristo. Hermanos, Cristo mismo se acercó a nosotros. Cristo estaba en la gloria, en la eternidad, y Él se humilló a sí mismo, convirtiéndose en uno de nosotros. Su encarnación ya es suficiente humillación. Pero estando aún en la condición de siervo, es decir, de hombre, se humilló aún más, sufriendo la peor muerte, la muerte de cruz por ti y por mí. Hermanos, Jesús se acercó a ladrones, a prostitutas, a soldados romanos, a publicanos, a todo tipo de personas despreciadas por la sociedad, y les predicó el Evangelio. A simples pescadores. La gran comisión que Él nos encomendó es ir y predicar el Evangelio a toda carne, a toda criatura. Cristo murió, hermanos, para salvar pecadores de todas las naciones y de todas las condiciones. Es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros comprendamos bien el Evangelio y que expliquemos el Evangelio verdadero a otras personas para que también puedan ser salvos. Si somos completamente honestos, hermanos, nosotros tenemos nuestros propios eunucos en nuestras vidas. Gente a la que no le hemos compartido el Evangelio porque pensamos que son indignos, porque pensamos que no son de nuestra clase social y no necesitan escuchar el Evangelio, porque pensamos que por ser homosexuales o lesbianas o satanistas no se les puede predicar el Evangelio y no se les debe predicar el Evangelio. Me encantó la frase de este pastor: yo te puedo aceptar porque eres un ser humano hecho a la imagen de Dios. El hecho de que yo esté en desacuerdo con lo que tú quieres no impide que yo te pueda aceptar, porque esa es una ventana, esa es una puerta que Dios puede abrir para que yo te pueda predicar el Evangelio. No vamos a ser condescendientes con sus actividades, pero el amor de Cristo lo vamos a mostrar al hablarles la verdad, al explicarles el Evangelio, no tirándoles de pedradas. Esto no implica que no vamos a dejar de hablar la verdad. Yo soy el primero en manifestarse cuando veo, por ejemplo, a Disney tratando de influenciar a toda nuestra niñez, inculcándoles estas ideologías de género. Yo voy a ser el primero en brincar. Pero no hay un solo homosexual que pueda decir que yo lo he menospreciado. Yo he contratado homosexuales en mi negocio. Yo tengo personas alrededor en mi vida que conozco que son homosexuales y jamás los he humillado, jamás me he burlado de ellos. No comparto, están en pecado, necesitan el Evangelio de Jesucristo para que sus vidas sean salvadas, pero es tiempo, hermanos, que dejemos de ver a otras personas como indignos de la salvación de que Cristo ganó para todo aquel que cree.
Hay personas que nos han ofendido. Hay personas que se han portado mal con nosotros. Tal vez ellos son nuestros eunucos a los que decimos, no, este no merece la salvación. Pero este pasaje, hermanos, nos revela el corazón de Dios. Nos revela que Él va a salvar, hermanos, a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que si tú y yo no hablamos, las piedras van a hablar. Dios va a cumplir sus promesas, pero qué privilegio tenemos tú y yo de ser el medio a través del cual Dios siga salvando a muchos. Seguramente el eunuco continuó leyendo Isaías. Es más, seguramente se sabía hasta de memoria todo el libro de Isaías. Seguramente el eunuco se fue gozoso y más gozoso cuando él avanzó unas cuantas líneas en ese rollo y leyó Isaías 56, 3 capítulos adelante, versículos 3 al 7. Isaías 56, versículos 3 al 7. Que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados por mí sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, tú y yo hemos pecado de dejar fuera a algunos y de menospreciar y de despreciar a algunas personas, pero el Señor quiere que el evangelio llegue a toda lengua, tribu, nación y a todo tipo de personas. Hermanos, allá afuera hay mucha gente que también simpatiza con el evangelio, pero no entienden lo que leen. Tú y yo tenemos la tarea de capacitarnos. Por eso les dije al principio, traigan su Biblia, marquen su Biblia, tomen notas, aprendamos, no desperdiciemos este tiempo, hermanos, crezcamos, porque hay una necesidad tremenda allá afuera de personas que necesitan que les expliquemos el verdadero evangelio. Hay iglesias llenas de personas que creen que son creyentes, pero no lo son. Necesitan escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo y tú y yo somos llamados a predicarles el verdadero evangelio de Jesucristo. Podemos usar preguntas. No es necesario atacar a nuestros hermanos o a otras personas. Podemos usar preguntas como Felipe, ¿entiendes verdaderamente lo que dice? Y en gracia podemos compartir el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué significa para nosotros vivir en la misión que Cristo nos encomendó, hermanos? Una forma en que tú y yo podemos ser fieles a la misión es continuar preparándonos, entender y comprender nosotros bien el evangelio para poderlo explicar a otros, porque el día que ellos entiendan que Jesús es aquel que Dios envió para salvarnos de nuestros pecados, ese día Dios podrá usar ese mensaje para salvar a muchos. Debemos conocer bien el evangelio y explicarlo bien, y debemos estar listos y dispuestos para que Dios nos use para esta obra. Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículos 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Quieres ser visto así como el Señor? Como un siervo de pies hermosos, es decir, cuya obra es agradable al Señor, predica el evangelio a otros. 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos van a creer, pero eso no importa. Algunos creerán, los que Dios decida que crean. 17, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír.
y el oír por la palabra de Cristo, no por el oír cualquier cosa, no por el oír campeonismo, no por el oír prosperidad, no por el oír falsas promesas, por oír el evangelio de Jesucristo. Hermanos, tener un encuentro con el Espíritu Santo como le sucedió a Felipe, es más probable que te mueva a predicar el evangelio a otros, no tanto a revolcarte en el piso y gritar y tal vez convulsionar o no sé, porque esa experiencia no lleva a salvación a nadie. Jesús fue quien lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me serán testigos. Es decir, el poder del Espíritu Santo que yo enviaré sobre ustedes es para que hagan la obra que yo estoy haciendo, de edificar la iglesia a través de ser mis testigos, de predicar el evangelio. También dijo en Juan 16:14, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la obra más maravillosa es que nos mueve a predicar el evangelio. Tenemos en este claro ejemplo, hermanos, en este pasaje un claro ejemplo de un siervo, en este caso Felipe, trabajando para la obra de Dios. Todos podemos ser usados, hermanos. Felipe comenzó primero en Hechos 6 siendo un diácono de la iglesia, sirviendo a las mesas, algo que alguien pudiera decir: pero es que yo qué puedo lograr ahí, o sea, yo no soy llamado a ser usado por el Señor, yo solamente soy el que recoge las ofrendas, o es más, yo ni estoy sirviendo en nada en la iglesia. Pero vemos que él fue escogido entre estos 7 hombres y cumplió fielmente con su labor. Y después de verlo servir fielmente en ello, vemos cómo Dios lo usó para llevar el evangelio a Samaria y luego para salvar a este hombre de Etiopía, y que a través de eso el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Hermanos, hoy Dios continúa usando hombres y mujeres piadosos y humildes que fielmente caminan, avanzan y comparten el evangelio en el poder del Espíritu Santo. El poder no está en la persona, no está en tu elocuencia. Es que yo no hablo como fulano, yo no hablo como sutano. No está en tu elocuencia, no está en tu capacidad personal. Es el poder del Espíritu Santo el que va a usar tus palabras más sencillas para explicarle a las personas que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que le puede dar perdón de pecados a las personas, el que venció a la muerte, por tanto les puede dar vida eterna. Y esas palabras sencillas, empoderadas por el Espíritu Santo, son las que salvan almas del infierno. La iglesia, hermanos, está conformada de personas comunes, de personas como tú y como yo, madres, padres, empleados, comerciantes, profesionistas, estudiantes. No importa cuál sea, qué sea lo que te dediques o qué sea lo que hagas, Dios te puede utilizar ahí donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, para la salvación de muchos. Es un privilegio participar del establecimiento de Dios, de su reino en esta tierra, a través de la predicación del evangelio. Hermanos, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, y cuando seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para predicar a otros, veremos al Espíritu Santo obrar a través de nuestras vidas para la salvación de muchos. Veremos almas ser rescatadas del infierno. Créeme, no hay satisfacción mayor. No hay dinero en esta tierra que pueda suplir el gozo de que una persona pueda ser rescatada del infierno y que tú fuiste utilizado por el Espíritu Santo para este fin. Pónganse de pie. Hermanos, esto no significa, este pasaje que acabamos de ver de Felipe y la conversión del etíope, no significa que nosotros debemos esperar que el Espíritu Santo obre de esta manera, que nos teletransporte, que suceda algo sobrenatural para predicar el evangelio. Este pasaje nos muestra que Dios hará lo que sea necesario para salvar a personas. Pero tú y yo el día de hoy no necesitamos una manifestación,
¿cómo se dice? Espectacular para ir y predicar el evangelio a alguien. Ya Jesús nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Pero sí significa que habrá momentos en los que tal vez el Espíritu Santo te va a dirigir de manera especial a hablarle a una persona en un momento especial. Va a haber momentos en los que tú vas a estar, mira, hoy es sábado, ya por fin voy a descansar un rato, y de pronto una llamada, un mensaje, tengo este problema, tengo esta necesidad. Y lo que menos vas a querer tal vez es dejar tu comodidad e ir al desierto de esa situación para ir y orar por una persona, para ir y mostrar el amor de Cristo, pero tal vez ese sea el momento que Dios haya preparado para que esa persona sea salvada. Esto es emocionante, hermanos. Esto es emocionante. La tarea de la iglesia no es entretener creyentes. La tarea de la iglesia es una misión de rescate. Debemos ser intencionales, hermanos, en predicar el evangelio a otros. Aprovechar cada momento para predicarle a nuestros hijos, a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Tú no sabes qué día Dios utilizará para salvar a uno de ellos. Para predicarle a nuestros eunucos, aquellos que consideramos indignos de recibir esta salvación. Hermano, esto verdaderamente le dará sentido y propósito a nuestras vidas. Nada en el mundo sacia. Métete a las redes sociales y ve el desastre que están haciendo los famosos hoy con sus vidas. Porque no hay dinero, no hay fama, no hay apariencia física que pueda realmente satisfacer a las personas, pero ve la vida de estos hombres piadosos siendo usados por Dios, deteriorando sus vidas y sus cuerpos y dando sus vidas incluso por algo que verdaderamente satisfará tu corazón como nada en esta vida. Ser partícipe de la obra del Señor de salvar almas. Confiemos, hermanos. Confiemos en que el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo y obedientes en predicar la palabra de Dios. Tengamos esta expectativa. ¿Cuántas personas querrá salvar el Señor a través de mí? ¿Qué tal que me toca predicarle con palabras muy sencillas al próximo gran predicador que atraiga multitudes? No lo sabemos. Dios puede utilizarte a ti como utilizó a Felipe. Es la misión que nuestro Rey Cristo Jesús nos ha encomendado. Hermanos, Cristo no vino, hizo su tarea terrenal y se fue a descansar a los cielos. Él, desde la diestra del Padre, sentado en la majestad, está reinando y gobernando, y hasta el día de hoy está haciendo lo mismo que en la iglesia de Hechos. Está edificando su iglesia, está rescatando a aquellos que han de ser salvos. Y Él te quiere usar a ti y te quiere usar a mí hoy. Él está activamente edificando su iglesia. Y a Él le ha placido usarnos a nosotros. Tiene ángeles, arcángeles, querubines que podrían hacerlo, pero a Él le ha placido usarte a ti y a mí. Qué privilegio tenemos, hermanos. Y nos ha mandado a hacer esto hasta que se cumpla el número de los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y entonces Él regrese para recoger a su iglesia, a los que hayan sido salvos. Estamos en una misión, la misión que nuestro Rey glorioso nos ha encomendado. Si tú no eres un creyente y no le has entregado aún tu vida a Cristo, yo quiero decirte, tal vez tú te sientas como el eunuco. Tal vez te sientas despreciado por la sociedad, por las personas. Tal vez personas de esta misma iglesia te hayan despreciado alguna vez por tu pecado, por tu indignidad, por aquello que te hace estar alejado de Dios. Pero déjame decirte, o tal vez tú eres un simpatizante que no ha entendido correctamente el evangelio, pero si tú entendiste hoy que Cristo es aquel que Dios envió para que pagara por tus pecados en esa cruz, y que por el castigo que Él sufrió tú puedes evitar el castigo eterno al confiar en Él y recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si tú puedes entender eso, tal vez, y solamente tal vez,
Dios orquestó este día para que tú escucharas el Evangelio de Jesucristo. Ven a Jesucristo hoy, ríndele tu vida, recibe la salvación que hay en Cristo Jesús.